En algún momento de la vida, muchos experimentan una sensación difícil de explicar. Haces tu parte, te esfuerzas, hablas con Dios, cumples responsabilidades, avanzas, pero en lo profundo permanece un vacío silencioso, como si estuvieras en movimiento constante, pero sin rumbo claro. Tal vez te has preguntado por qué. Aun teniendo fe, tu interior no encuentra descanso y tu corazón se siente pesado o fragmentado. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque casi sin notarlo, otras cosas comenzaron a ocupar el lugar central. Las cargas diarias, las preocupaciones, los temores, los sueños, las heridas del pasado, incluso aquello que parecía una bendición. Y poco a poco el alma termina exhausta. Este espacio no es para señalarte ni para emitir juicios. Es una invitación a avanzar juntos hacia una verdad simple, pero profundamente transformadora. Una verdad capaz de reordenar lo que llevas dentro, traer sanidad a tu mente y devolverle sentido a tu caminar. Colocar a Dios en primer lugar, no como una expresión religiosa bonita, ni como una consigna vacía, sino como una elección consciente y cotidiana que tiene el poder de cambiarlo todo. Si estas palabras resuenan en lo profundo de tu ser, te invito desde este momento a respaldar este mensaje, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar en los comentarios una frase que nos acompañará a lo largo de todo este proceso. Dios primero en todo. Que no sea solo una frase escrita, sino una oración que brote del corazón. Tómate un instante, respira con calma, permite que tu interior se abra y demos inicio juntos a este recorrido espiritual. Parte 1. El orden del corazón y el propósito de Dios. Desde las primeras páginas de la Escritura, Dios deja algo muy claro. Él no anhela ser solo un aspecto más de nuestra existencia, sino el eje alrededor del cual todo gira. No un complemento, no un recurso al que acudir solo en momentos difíciles, no una alternativa entre muchas. Dios se manifiesta como el origen, el sostén y el destino final de todo. Hablar de poner a Dios primero no es referirse a una exigencia caprichosa del Creador, sino al orden correcto para que la vida funcione conforme a su diseño. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, se proclama una verdad que ha guiado la fe del pueblo de Dios a lo largo de generaciones. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El énfasis es claro. No se habla de amar a Dios parcialmente, ni solo en ciertos momentos, ni con lo que sobra. Se habla de totalidad, porque Dios no ocupa el primer lugar por imposición, sino por esencia. Él es primero porque todo tiene su origen en Él. Cuando Dios no está en el centro, algo más ocupa ese espacio. Y tarde o temprano, aquello se convierte en una carga pesada. Ninguna persona, ningún éxito, ninguna posesión fue creada para soportar el peso del corazón humano. Solo Dios puede hacerlo. Cuando intentamos que otras cosas tomen ese lugar, el interior se desajusta, la fe pierde firmeza y la vida comienza a fragmentarse. Jesús expresó esta verdad con absoluta claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Esto no es una promesa superficial ni simplista. Es una declaración de orden espiritual. Jesús no invita a ignorar las necesidades ni a despreciar lo material. Invita a algo más profundo, colocar lo eterno en primer lugar, para que todo lo demás encuentre su sitio correcto. Poner a Dios primero no significa abandonar el trabajo, dejar de soñar, renunciar al amor o cancelar planes. Significa que todo eso pasa por Él, que las decisiones nacen en la oración, que las prioridades se alinean con su voluntad, que la identidad no se define por lo que haces, sino por a quién perteneces. Piensa en una casa levantada sin una base sólida. Puede lucir hermosa por fuera, pero ante la primera tormenta comenzará a mostrar grietas.
Así ocurre cuando Dios no ocupa el centro. Puede haber una apariencia de estabilidad, pero por dentro habitan el temor, la ansiedad y la confusión. En cambio, cuando Dios es el fundamento, incluso en medio de las pruebas hay paz. No porque no existan dificultades, sino porque hay confianza. Desde una perspectiva teológica, poner a Dios primero es reconocer su soberanía, es aceptar que Él es Dios y nosotros no, que su sabiduría supera la nuestra, que su tiempo es perfecto, aunque muchas veces no logremos comprenderlo. El profeta Isaías lo expresa con firmeza cuando Dios declara que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos se parecen a los nuestros. Esto no marca una distancia fría, sino una invitación humilde a confiar. Uno de los grandes conflictos del corazón humano es querer a Dios sin soltar el control. Deseamos su bendición, pero no siempre su guía. Buscamos su paz, pero no siempre aceptamos su corrección. Colocar a Dios en primer lugar implica rendirse. Y aunque la rendición puede doler al inicio, siempre trae libertad. Porque cuando dejamos de cargar lo que no nos corresponde, descansamos en aquel que sí puede sostenerlo todo. La Escritura muestra repetidamente cómo el desorden espiritual trae consecuencias. Cada vez que Israel relegaba a Dios a un segundo plano, la idolatría crecía, no solo en forma de imágenes, sino en la confianza puesta en alianzas humanas, ejércitos o recursos en lugar del Señor. Y el resultado era siempre el mismo: pérdida de rumbo, angustia y caída. Pero cuando volvían a colocar a Dios en el centro, incluso entre ruinas, Él traía restauración. Esto revela una verdad profunda. Dios no exige perfección, pide prioridad. No espera que tengas todas las respuestas, espera que lo pongas a Él en el centro de lo que aún no comprendes. Poner a Dios primero es decirle: no entiendo el cómo, no conozco el cuándo ni el con qué, pero confío plenamente en ti. Tal vez hoy tu corazón esté dividido. Una parte desea obedecer a Dios, mientras otra teme perder algo. Eso es humano. Pero hay una verdad que puede transformar tu vida. Cuando Dios va primero, nunca se pierde. Nunca. Puede haber renuncias, puede haber dolor, pero lo que Él quita lo reemplaza con algo mejor. Tal vez no de inmediato, pero siempre con valor eterno. El apóstol Pablo comprendió esto cuando escribió que todo lo que antes consideraba ganancia, ahora lo veía como pérdida frente al incomparable valor de conocer a Cristo. No porque esas cosas fueran malas, sino porque ninguna podía ocupar el lugar que solo Dios merece. Poner a Dios primero no es una acción aislada, es una elección diaria. Cada mañana, cada decisión, cada reacción es una oportunidad para reafirmar ese orden. No se trata de proclamarlo con palabras, sino de vivirlo desde el corazón. Parte 2. Fundamentos eternos que sostienen una vida centrada en Dios. Hablar de poner a Dios en primer lugar no es referirse a una idea reciente ni a un consejo de autoayuda. Se trata de un principio eterno que recorre toda la revelación bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un cimiento espiritual que sostiene la fe, orienta la obediencia y marca la diferencia entre una existencia fragmentada y una vida verdaderamente transformada. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios establece un orden claro. En el relato de la creación, en Génesis, Dios da origen primero a la luz antes de cualquier otra cosa. Este acto no es solo físico, encierra una verdad espiritual profunda. La luz simboliza la presencia de Dios, su verdad y su guía. Nada puede desarrollarse de manera sana si no nace bajo esa luz. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo lo demás pierde dirección y sentido. Uno de los mandamientos más directos aparece en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Este
mandato no se limita a imágenes talladas o ídolos visibles. Se refiere a todo aquello que usurpa el lugar que solo Dios debe ocupar. Un Dios ajeno puede ser el dinero, la aprobación de otros, una relación, el éxito personal o incluso el ministerio. Cualquier cosa que gobierne nuestras decisiones por encima de la voluntad de Dios se convierte, sin darnos cuenta, en un ídolo. Jesús reafirma esta verdad cuando enseña que nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y rechazando al otro. No afirma que sea complicado, declara que es imposible. El corazón humano no fue diseñado para vivir dividido. Siempre se inclina hacia aquello que considera supremo. Por eso, colocar a Dios primero no es una alternativa opcional, es una necesidad espiritual. Desde la doctrina cristiana, este principio está profundamente unido a la soberanía de Dios. Reconocer que Dios es soberano implica aceptar que Él tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado, incluida nuestra propia vida. No se trata de una autoridad dura u opresiva, sino de un gobierno lleno de amor, como el de un padre que sabe lo que es mejor para su hijo, aun cuando el hijo no lo comprenda. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos llama a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. La profundidad de estas palabras es notable. No se nos invita a confiar a medias ni solo cuando entendemos. Se nos llama a confiar plenamente, a reconocerlo en todo. Esa es la esencia de poner a Dios primero, permitirle dirigir cada área, incluso aquellas que creemos tener bajo control. Con frecuencia pensamos que poner a Dios primero se limita a asistir a la iglesia o a leer la Biblia. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, va mucho más allá. Significa buscar su dirección antes de decidir. Significa rendir nuestros planes a su voluntad. Significa permitir que su palabra confronte nuestras actitudes, transforme nuestros hábitos y reordene nuestras prioridades. Jesús vivió este principio de manera perfecta. Aun siendo el Hijo de Dios, los evangelios muestran que se apartaba constantemente para orar, buscaba la voluntad del Padre y afirmaba que no hacía nada por iniciativa propia, sino aquello que veía hacer al Padre. Esta verdad es profunda y desafiante. Si Jesús, en su condición humana, necesitó poner al Padre primero, ¿cuánto más nosotros? La enseñanza cristiana revela que el problema central del ser humano no es la escasez de recursos, sino la falta de alineación. Cuando Dios no ocupa el lugar principal, intentamos llenar ese vacío con otras cosas, pero ninguna logra satisfacerlo. San Agustín expresó esta realidad siglos atrás al afirmar que el corazón humano permanece inquieto hasta que descansa en Dios. Esa inquietud no es un error, es una señal, una invitación a regresar al orden correcto. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, se declara que Cristo es antes de todas las cosas y que en Él todo subsiste. Esta afirmación teológica tiene una aplicación práctica poderosa. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra coherencia y estabilidad. Cuando no es así, todo se vuelve frágil e inestable. Poner a Dios primero también está directamente relacionado con el señorío de Cristo. Llamar a Jesús Señor no es solo una expresión de devoción, es una declaración de autoridad. Significa reconocer que Él gobierna, que su palabra tiene la última palabra y que su voluntad es la referencia final. Muchas personas aceptan a Jesús como Salvador, pero resisten reconocerlo como Señor. Reciben su perdón, pero dudan en rendirse a su gobierno. Sin embargo, bíblicamente, ambas realidades son inseparables. El apóstol Pablo enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, alcanzamos salvación. El orden es claro: Señor primero. Porque la salvación no consiste solo en ser libres del pecado, sino en ser restaurados al diseño original.
una vida bajo el gobierno amoroso de Dios. Tal vez hoy reconoces que, sin darte cuenta, has desplazado a Dios a un segundo plano, no por rebeldía, sino por cansancio, rutina o heridas no resueltas. Dios no te rechaza por ello, al contrario, te llama con paciencia y amor. La Escritura revela a un Dios que espera, que invita y que restaura cuando el corazón decide volver a Él. Poner a Dios primero no significa que nunca tropezarás. Significa que cuando caigas sabrás a dónde regresar, que cuando te equivoques tendrás un fundamento firme, que cuando no entiendas podrás descansar en la confianza. En el momento de tomar decisiones, poner a Dios primero implica hacer una pausa antes de actuar. Preguntarse no solo qué resulta conveniente, sino qué es correcto delante de Dios. No solo qué me favorece, sino qué honra al Señor. Esto requiere madurez espiritual, porque lo correcto no siempre es lo más sencillo ni lo más aceptado, pero siempre es lo que trae paz interior. El apóstol Santiago enseña que si a alguien le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da generosamente y sin reprochar. Esta promesa se activa cuando reconocemos nuestra dependencia. Poner a Dios primero es admitir que no lo sabemos todo, que necesitamos dirección y que su sabiduría es superior a la nuestra. En las relaciones personales, este principio transforma la manera de amar. Cuando Dios es primero, no esperamos que las personas llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Amamos desde la plenitud y no desde la carencia. Perdonamos no porque sea sencillo, sino porque entendemos cuánto hemos sido perdonados. Establecemos límites saludables porque sabemos quién gobierna nuestro corazón. Incluso en medio del dolor, poner a Dios primero tiene un efecto profundo. No elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Nos permite llorar sin perder la esperanza, cuestionar sin abandonar la fe, confiar aún cuando no comprendemos. El salmista expresó que, aunque caminara por valle de sombra de muerte, no temería, porque Dios estaba con él. La presencia de Dios en el centro no elimina el valle, pero transforma la manera de atravesarlo. En la vida laboral y financiera, poner a Dios primero implica reconocerlo como la fuente, no como un complemento, sino como el proveedor. Significa honrarlo con integridad, honestidad y gratitud. No confiar únicamente en la propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Cuando esto sucede, el trabajo deja de ser un ídolo y se convierte en un instrumento al servicio de un propósito mayor. Jesús habló con frecuencia sobre el corazón y el dinero porque sabía que allí se libran muchas batallas espirituales. Dijo que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Poner a Dios primero es permitirle ordenar incluso nuestra relación con los recursos, liberándonos del temor y de la avaricia. Tal vez, al leer todo esto, sientes que has fallado en muchas ocasiones y que tu vida no siempre refleja este orden. Pero hay una verdad que necesitas abrazar. Dios no busca perfección, busca disposición. No espera corazones impecables, sino corazones rendidos. Cada día es una nueva oportunidad para volver a colocarlo en el centro. Parte 4. Vidas transformadas cuando Dios fue primero. La Biblia no expone los principios espirituales como ideas abstractas o conceptos lejanos. Presenta historias reales, con personas reales, llenas de luchas internas, dudas, temores y decisiones concretas. A través de sus experiencias podemos ver con claridad qué sucede cuando Dios ocupa el centro y qué ocurre cuando ese lugar es desplazado. Estos relatos no fueron escritos solo para ser leídos, sino para volver a cobrar vida en cada generación. Uno de los ejemplos más evidentes es Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, su familia y la casa de su padre para dirigirse a un destino que aún no conocía. Desde una perspectiva humana, esta orden parecía absurda. Abraham tenía estabilidad, raíces y seguridad. Sin embargo, eligió colocar a Dios primero
incluso por encima de su propia lógica. La Escritura afirma que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia, no porque comprendiera todo, sino porque decidió confiar. El punto más intenso de esta historia llega cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Aquí se revela una verdad profunda y dolorosa. Isaac no era solo su hijo, era la promesa, el sueño hecho realidad. Y aún así, Abraham estuvo dispuesto a entregarlo. Esto no muestra a un Dios cruel, sino a un corazón completamente alineado. Dios nunca quiso a Isaac como sacrificio, quiso el primer lugar en el corazón de Abraham. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a entregarlo, Dios se manifestó como proveedor. Donde Dios ocupa el primer lugar, Él siempre provee. Otro ejemplo poderoso es Moisés, criado en la corte de Egipto, rodeado de poder, educación y privilegios. Moisés tuvo que escoger entre dos identidades. Podía vivir como príncipe o abrazar el llamado de Dios, un camino marcado por el rechazo y la dificultad. La carta a los Hebreos dice que eligió sufrir junto al pueblo de Dios, antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Esa decisión definió su destino. Cuando Dios fue primero, Moisés se convirtió en un instrumento de liberación. David también nos ofrece un testimonio revelador. No fue un hombre perfecto y cometió errores graves. Sin embargo, algo siempre lo distinguió: su corazón. Cuando fue ungido como rey, no tenía posición ni reconocimiento. Solo tenía una relación sincera con Dios. Antes de reinar en un trono, David fue rey en lo secreto, en los campos, cuidando ovejas, adorando y confiando. Puso a Dios primero cuando nadie lo observaba, y Dios lo exaltó cuando llegó el tiempo. Incluso en sus caídas, la respuesta de David mostró dónde estaba su prioridad. No justificó su pecado, no se ocultó ni culpó a otros. Volvió a Dios con un corazón quebrantado. Esto nos enseña que poner a Dios primero no significa no fallar, sino saber a quién acudir cuando fallamos. Daniel nos presenta otro ejemplo impactante. En una tierra extranjera, lejos de su templo, de su cultura y de su pueblo, decidió no contaminarse. Escogió poner a Dios primero en lo que comía, en lo que pensaba y en su vida de oración. Aun cuando la oración fue prohibida, continuó orando, no por rebeldía, sino por fidelidad. El resultado fue un foso de leones, sí, pero también una manifestación poderosa de la fidelidad de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, incluso los escenarios de muerte se transforman en testimonios de vida. No se puede dejar de mencionar a María, la madre de Jesús, una joven sencilla, sin poder ni prestigio, que recibe una palabra capaz de poner en riesgo su reputación y su seguridad. Y aún así responde con entrega total: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase refleja una vida rendida. Colocar a Dios primero, incluso cuando el camino es incierto, abre la puerta a propósitos eternos. En el Nuevo Testamento, los discípulos dejaron redes, mesas de impuestos, familias y comodidades para seguir a Jesús. No porque el camino fuera fácil, sino porque reconocieron que Él valía más que cualquier otra cosa. Pedro mismo expresó que lo habían dejado todo para seguirlo. Y Jesús respondió que nadie que deja algo por causa del reino quedará sin recompensa. Estos ejemplos no nos llaman a copiar circunstancias, sino decisiones. No todos seremos llamados a dejar nuestra tierra, enfrentar leones o abandonar todo de manera literal. Pero todos somos llamados a lo mismo: decidir quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Tal vez hoy te encuentras frente a una decisión similar, no tan dramática, pero igualmente profunda. Quizá Dios te está invitando a confiar, a soltar, a obedecer o a esperar. Poner a Dios primero a veces parece un acto pequeño, pero su impacto es eterno. Parte 5. Historias que reflejan corazones reordenados. A lo largo del tiempo, Dios ha continuado obrando de manera profunda en la vida de personas comunes que, en medio de sus propias batallas, tomaron una decisión extraordinaria: volver a colocarlo en el primer lugar. Estas historias no buscan engrandecer al ser humano, sino mostrar cómo un corazón rendido puede experimentar transformación.
dirección y paz, aun en medio de circunstancias complejas. Imagina a una mujer que durante muchos años vivió cargando culpa. Creció con fe en Dios, pero sus decisiones la condujeron por caminos que la alejaron de él. Cada intento de regresar parecía terminar en frustración. Oraba, pero sentía que sus palabras no encontraban respuesta. Un día, completamente agotada, dejó de pedir soluciones y expresó con sinceridad: Dios, ya no quiero que seas una alternativa en mi vida, quiero que seas el centro. No hubo señales espectaculares ni manifestaciones visibles. Sin embargo, algo cambió en su interior. Comenzó a ordenar sus hábitos, a apartar tiempo para la palabra y a tomar decisiones distintas. No todo se resolvió de inmediato, pero su corazón halló descanso. Colocar a Dios primero no eliminó su proceso, pero le dio propósito. Ahora piensa en un hombre cuya identidad estaba ligada por completo a su trabajo. Su valor personal dependía de sus logros. Cuando el éxito lo acompañaba, se sentía fuerte. Cuando lo perdió, se quebró por dentro. En medio de una crisis profunda, comprendió que había construido su seguridad sobre algo frágil. Volvió su mirada a Dios, no como último recurso, sino como fundamento. Empezó a orar no para recuperar lo que había perdido, sino para recibir dirección. Descubrió que su identidad no estaba en lo que hacía, sino en a quién pertenecía. Aunque su situación económica tardó en cambiar, la paz regresó primero. Porque cuando Dios ocupa el lugar principal, la paz no depende de las circunstancias. Imagina ahora a una familia fragmentada, marcada por resentimientos antiguos. Oraban juntos, pero sus corazones permanecían distantes. Un día decidieron detenerse y preguntarse con honestidad si Dios realmente gobernaba su hogar o si solo formaba parte de una tradición. Optaron por cambiar pequeñas cosas, orar juntos con sinceridad, perdonarse sin condiciones y buscar orientación en la palabra antes de reaccionar. No fue un proceso inmediato. Hubo tropiezos, pero algo nuevo comenzó a crecer. Poner a Dios primero no los hizo perfectos, pero sí humildes. Y la humildad abrió la puerta a la restauración. También están aquellos que han atravesado largos tiempos de espera. Personas que han orado durante años sin ver respuestas visibles. En esos periodos, la mayor tentación no es dejar de creer, sino colocar otras cosas por encima de Dios. Sin embargo, algunos aún sin respuestas deciden decir: aunque no vea, confiaré; aunque no entienda, obedeceré. Es en esa espera donde se revela la profundidad de la fe. Porque poner a Dios primero no consiste en hacerlo cuando todo marcha bien, sino cuando nada parece tener sentido. Estas historias, aunque representativas, reflejan una verdad constante. Dios sigue honrando a quienes lo honran, no siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la forma que necesitamos. A veces esperamos que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando en realidad desea reordenar nuestro interior, porque cuando el corazón se alinea, la vida comienza a encontrar su rumbo. Poner a Dios primero no significa vivir sin batallas, significa no enfrentarlas solos. Implica caminar con una brújula interior que siempre apunta hacia Él. Significa que aun cuando el camino se oscurezca, hay una luz que guía. Tal vez al leer estas historias te identificas con alguna de ellas. Tal vez sientes que Dios te está invitando a reordenar áreas específicas de tu vida, no desde la condenación, sino desde el amor, no con apuro, sino con paciencia. Dios no invade, invita, no obliga, espera. Parte 6. Caminos sencillos para vivir poniendo a Dios primero. Colocar a Dios en primer lugar no es una meta imposible ni un ideal reservado para unos cuantos. Es una práctica diaria que se construye a través de decisiones simples, constantes y sinceras. No se trata de transformar toda la vida de un momento a otro, sino de permitir que Dios vaya reordenando poco a poco el corazón, los hábitos y las prioridades. El primer consejo espiritual es iniciar cada día reconociendo a Dios. Antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las tareas pendientes, antes de sumergirse en el ruido del mundo, detente unos instantes
y reconoce su presencia. No es necesaria una oración extensa ni palabras elaboradas. Basta con decir: Señor, este día te pertenece, guíame. Ese gesto sencillo coloca a Dios en el centro desde el comienzo. El segundo consejo es aprender a escuchar, no solo a hablar. Muchas veces la oración se convierte en un monólogo. Poner a Dios primero implica crear espacio para el silencio. Leer la palabra con calma, meditar, permitir que una frase permanezca contigo a lo largo del día. Dios se comunica de muchas formas, pero solo un corazón atento puede percibir su voz. Otro paso importante es revisar las prioridades con honestidad. Pregúntate con sinceridad qué ocupa la mayor parte de tu tiempo, de tus pensamientos y de tus emociones. No para condenarte, sino para alinearte. A veces no es que Dios esté ausente, sino que está rodeado de demasiadas distracciones. Ordenar no significa eliminarlo todo, sino colocar cada cosa en el lugar que le corresponde. La obediencia es otro pilar esencial. Poner a Dios primero no se limita a sentirlo, implica seguirlo. En ocasiones, Dios nos conduce hacia decisiones incómodas, conversaciones difíciles o cambios necesarios. Obedecer no siempre resulta sencillo, pero siempre produce fruto. La obediencia no nace del temor, sino de la confianza. Un consejo práctico es rodearte de personas que también deseen colocar a Dios en primer lugar. La fe se fortalece en comunidad. Compartir, orar juntos, aprender juntos y caminar juntos. El aislamiento debilita la fe, mientras que la comunión la sostiene. Dios nos creó para avanzar acompañados. También es fundamental aprender a descansar en Dios. Vivimos en una cultura que exalta la prisa y el agotamiento. Sin embargo, Dios nos llama al descanso. Ponerlo primero incluye confiarle nuestras cargas, soltar la necesidad de control y recordar que no todo depende de nosotros. Descansar es un acto de fe. En medio de las pruebas, este principio se vuelve aún más necesario. Cuando llegan las dificultades, la tentación suele ser buscar soluciones rápidas sin consultar a Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos su guía. Detenerse, orar y esperar no es perder el tiempo, es invertir espiritualmente. La gratitud también cumple un papel esencial. Agradecer no solo por lo que llega, sino por lo que ya está presente. La gratitud mantiene el corazón alineado y evita que otras cosas ocupen el primer lugar. Un corazón agradecido reconoce la fuente de todo bien. Tal vez te preguntes si realmente es posible vivir de esta manera en un mundo tan acelerado. La respuesta es sí, pero no con fuerzas propias. Es posible cuando dependemos del Espíritu de Dios, cuando reconocemos nuestras limitaciones y permitimos que Él nos guíe día tras día. Parte 7. Un pueblo alineado cuando Dios ocupa el primer lugar. Cuando una persona decide colocar a Dios en primer lugar, esa elección nunca permanece solo en el ámbito privado. Con el tiempo, esa prioridad se refleja de manera natural en la forma en que se relaciona con los demás. La fe genuina no aísla, une, no endurece el corazón, lo sensibiliza. No levanta barreras, construye puentes. Por eso, poner a Dios primero no solo transforma la vida personal, sino que también edifica una familia espiritual sana y firme. Desde el principio, el propósito de Dios no fue formar creyentes solitarios, sino un pueblo, un cuerpo, una comunidad que reflejara su carácter en medio del mundo. La Escritura muestra que cuando Dios ocupa el centro, la unidad surge como un fruto natural. No una unidad forzada, sino una comunión profunda que nace de corazones alineados con Él. El apóstol Pablo explica en su carta a los Corintios que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman una sola unidad. Cada uno cumple una función distinta, posee un don particular y carga una historia única. Sin embargo,
Todos dependen de una misma cabeza. Cuando Cristo es el centro, el cuerpo funciona en armonía. Cuando no lo es, aparecen el desorden, la comparación, la competencia y la división. Muchos conflictos dentro de la comunidad de fe no surgen por falta de enseñanza, sino por una pérdida de prioridad espiritual. Cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, otras cosas toman su espacio. El orgullo, la necesidad de reconocimiento, las heridas no sanadas o el deseo de control. Cuando esto sucede, la comunión se debilita, pero cuando Dios vuelve al centro, el corazón se ablanda, la capacidad de escuchar se restaura y el amor vuelve a fluir. Poner a Dios primero dentro de una comunidad implica aprender a mirar al otro con los ojos de Dios, no como un adversario, ni como una amenaza, ni como una carga, sino como un hermano o una hermana en proceso. Significa comprender que todos estamos siendo formados y que la paciencia y la gracia que Dios tiene con nosotros son las mismas que debemos extender a los demás. Jesús fue claro al enseñar que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. El orden es fundamental. El amor al prójimo nace del amor a Dios. Cuando intentamos amar sin poner a Dios primero, el amor se desgasta, se condiciona y se vuelve frágil. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, el amor se renueva, porque ya no depende únicamente de nuestras fuerzas. En una familia espiritual donde Dios es el centro, el servicio deja de ser una obligación y se convierte en una expresión genuina de gratitud. Nadie sirve para ser reconocido, sino porque ha sido transformado. Nadie busca el primer lugar, porque comprende que el verdadero valor está en obedecer a Dios y no en recibir aplausos. Poner a Dios primero también transforma la manera de manejar los desacuerdos. No significa que no existan diferencias, sino que se enfrentan desde la humildad. Cuando Dios ocupa el centro, el objetivo no es ganar discusiones, sino preservar la unidad. No se busca imponer, sino edificar. No se habla desde el orgullo, sino desde la verdad expresada con amor. La oración en comunidad es una de las expresiones más poderosas de esta realidad. Cuando una comunidad ora unida, reconociendo a Dios como prioridad, algo profundo sucede. Las cargas se comparten, las heridas se presentan delante de Dios y las decisiones se toman con sabiduría. La oración deja de ser un acto individual y se convierte en un lazo que fortalece a todos. En el libro de los Hechos se describe a la iglesia primitiva como un pueblo que perseveraba en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No eran perfectos, pero tenían algo claro. Dios ocupaba el centro. Como resultado, había unidad, generosidad y poder espiritual. Cuando Dios es primero, la comunidad se convierte en un testimonio vivo. Es importante reconocer que muchas personas han sido heridas dentro de comunidades de fe. Palabras mal expresadas, actitudes incorrectas o liderazgos fallidos han dejado marcas reales. Sin embargo, esas heridas no provienen de Dios, sino de corazones que por momentos dejaron de ponerlo en primer lugar. Dios no ignora ese dolor, al contrario, desea sanarlo. Poner a Dios primero también implica permitirle sanar nuestra manera de relacionarnos con la iglesia y con otros creyentes. Significa no generalizar, no cerrar el corazón, ni aislarse por temor a volver a ser herido. Dios no solo restaura la relación con Él, sino también la capacidad de volver a confiar. Cuando Dios ocupa el centro de una comunidad, se crea un ambiente seguro para crecer. Un espacio donde se puede reconocer la debilidad sin miedo al juicio, aprender sin vergüenza y servir sin competir. Esa clase de comunidad no se construye con estrategias humanas, sino con corazones rendidos.
Tal vez hoy sientes que tu fe se ha vuelto individualista y desconectada. Quizá has caminado solo durante mucho tiempo. Dios no te diseñó para vivir así. Él te llama a formar parte de algo mayor, a caminar acompañado y a permitir que otros también sean instrumentos de su gracia en tu vida. Poner a Dios primero en comunidad significa reconocer que nos necesitamos unos a otros, que nadie crece en soledad, que la fe se fortalece cuando se comparte y que el amor se multiplica cuando se vive en unidad. Cuando Dios es primero, la familia espiritual deja de ser un lugar de exigencia y se convierte en un espacio de restauración. No porque todos sean perfectos, sino porque todos reconocen que dependen del mismo Dios. Parte 8. Cuando poner a Dios primero en la espera, el silencio y la noche del alma, existen etapas en la vida espiritual que no se parecen a relatos de victorias inmediatas ni a testimonios llenos de emoción. Son momentos silenciosos, prolongados y en ocasiones confusos. Tiempos en los que oramos sin percibir respuestas claras, en los que seguimos creyendo, pero el corazón se siente cansado. Precisamente ahí, en ese terreno invisible, poner a Dios primero adquiere una profundidad mayor, más real y profundamente transformadora. Muchos creyentes asumen que colocar a Dios en primer lugar significa vivir siempre con entusiasmo espiritual, claridad constante y respuestas rápidas. Sin embargo, la Biblia presenta otra realidad. Existen temporadas en las que Dios obra en silencio, no porque esté ausente, sino porque está formando algo que solo puede gestarse en la quietud. El silencio de Dios no es rechazo ni castigo. En muchas ocasiones es una invitación a una fe más madura, una fe que no depende de sensaciones, sino de convicciones. Una fe que no se sostiene en lo visible, sino en la certeza de quién es Dios, aun cuando no se manifiesta como esperamos. Poner a Dios primero en la espera implica resistir la tentación de buscar sustitutos. Cuando el silencio se prolonga, el corazón humano tiende a llenar ese vacío con otras cosas. Distracciones, decisiones impulsivas, soluciones que prometen alivio inmediato. Sin embargo, muchas de esas salidas rápidas terminan alejándonos del propósito de Dios. La Escritura está llena de hombres y mujeres que atravesaron largos periodos de espera. Abraham aguardó durante años el cumplimiento de la promesa. José pasó tiempo en el pozo y en la prisión antes de ver realizado su llamado. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir, esconderse y esperar mientras otro ocupaba el trono. En ninguno de estos casos Dios llegó tarde, llegó en el momento exacto. La espera no es tiempo desperdiciado, es tiempo formativo. En la espera, Dios trabaja el carácter más que el destino, porque muchas veces, si recibiéramos la promesa antes de tiempo, no estaríamos preparados para sostenerla. Poner a Dios primero en la espera es confiar en su sabiduría, más que en nuestro propio calendario. Hay momentos en los que el creyente entra en lo que muchos llaman la noche del alma. No es una pérdida de fe, sino una purificación de la fe. Es cuando Dios nos lleva más allá de lo superficial y de lo emocional, y nos invita a confiar en Él por quien es, no solo por lo que hace. En esas etapas, la oración se transforma. Ya no siempre hay palabras extensas. A veces solo existen suspiros, lágrimas y silencios, y aún así Dios escucha. La Escritura afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que incluso cuando nuestra fe se siente frágil, Dios continúa obrando. Poner a Dios primero en el silencio implica permanecer fiel en lo pequeño. Seguir orando aunque no haya una respuesta inmediata. Continuar leyendo la palabra aun cuando no todo parezca claro. Seguir congregándose, sirviendo y creyendo, incluso cuando el corazón se siente seco. Esa fidelidad invisible tiene un valor eterno. Muchos abandonan la fe no en medio de un dolor intenso,
sino durante una espera prolongada. No porque Dios haya fallado, sino porque la espera fue mal interpretada. Sin embargo, quienes permanecen descubren algo profundo. Dios estaba más cerca de lo que pensaban, trabajando en áreas que no veían, sanando raíces, fortaleciendo fundamentos y preparando el corazón. El profeta Isaías declaró que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No se refiere a los que corren ni a los que se desesperan, sino a los que esperan. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa. Es decir, no comprendo todo, pero sigo creyendo. No veo aún, pero permanezco. Poner a Dios primero en la espera también implica aceptar que no todo se resolverá como lo imaginamos. A veces Dios no cambia la circunstancia de inmediato, pero transforma nuestra manera de vivirla. Nos concede paz en medio de la incertidumbre, fortaleza en medio del cansancio y esperanza cuando todo parece detenido. Hay una promesa que atraviesa toda la Escritura. Dios no abandona a quienes confían en Él. Puede parecer que tarda, pero nunca llega fuera de tiempo. Puede parecer silencioso, pero jamás indiferente. Puede parecer distante, pero está más cerca de lo que creemos. Si hoy atraviesas una etapa así, este mensaje es para ti. No estás retrocediendo ni fallando. Estás siendo formado. Poner a Dios primero ahora, cuando no hay aplausos ni emociones intensas, es uno de los actos de fe más poderosos que existen. No te apresures a salir del proceso. No te compares con otros. No midas tu fe por lo que sientes, sino por tu decisión de permanecer. Dios honra la fidelidad silenciosa. Dios ve lo que nadie más ve, y a su tiempo, lo que hoy está oculto dará fruto visible. Parte 9. Un cierre con esperanza eterna y una decisión que lo transforma todo. Hemos avanzado juntos por un camino profundo, sincero y necesario. No como quien simplemente escucha una reflexión más, sino como quien se detiene a revisar con honestidad el orden de su propio corazón. A lo largo de este mensaje hemos comprendido que poner a Dios primero no es un eslogan religioso ni una frase motivadora para tiempos difíciles. Es una decisión espiritual que redefine toda la vida. Una elección que, cuando se asume con sinceridad, transforma todo desde lo más interno hacia lo visible. Tal vez al llegar hasta aquí reconoces que muchas cosas han ocupado espacios que no les correspondían, no por maldad sino por agotamiento, por temor, por heridas que no han sanado, por la presión constante de un mundo que exige resultados, rapidez y control. Pero hoy, en este instante, Dios no te mira con reproche, te mira con amor y te invita a regresar al centro. Poner a Dios primero no significa que la vida será perfecta, significa que tendrá un fundamento firme. No implica ausencia de problemas, sino presencia de paz, incluso en medio de ellos. No promete caminos fáciles, pero sí la certeza de no caminar solo. La diferencia no está en lo que enfrentas, sino en quién gobierna tu corazón mientras lo enfrentas. Jesús compartió una parábola sencilla, pero profundamente reveladora. Habló de dos personas que edificaron una casa. Una la construyó sobre la roca, la otra sobre la arena. Ambas enfrentaron lluvias, vientos y tormentas. La diferencia no fue la fuerza del problema, sino el fundamento. La casa edificada sobre la roca permaneció, la otra se derrumbó. Esa roca no representa la ausencia de dificultades. Representa escuchar, obedecer y poner a Dios primero. Quizá hoy reconoces que has estado construyendo sobre terrenos inestables, sobre expectativas humanas, sobre aprobación ajena, sobre tus propias fuerzas, y eso desgasta, agota y cansa el alma. Pero nunca es tarde para reconstruir. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas veces lo hayas intentado sin éxito. Hoy sigue siendo un buen momento para comenzar de nuevo. Poner a Dios primero es una decisión cotidiana, no un acto aislado. No ocurre solo en un momento cargado de emoción. Ocurre cada mañana cuando eliges confiar, cada vez que decides obedecer aún sin entender, cada vez que eliges perdonar en lugar de endurecerte,
cada vez que eliges orar en lugar de huir, cada vez que eliges esperar en lugar de desesperarte. La fe cristiana no promete una vida acelerada, promete una vida segura en las manos de Dios. Jesús nunca exaltó la prisa, exaltó la fidelidad. Nunca dijo que permanecería quien corriera más rápido, sino quien edificara sobre la verdad. El mundo te empuja a correr. Dios te invita a caminar con Él. Hay una libertad profunda cuando Dios ocupa el primer lugar. La libertad de no tener que demostrar nada. La libertad de no cargar expectativas imposibles. La libertad de descansar sabiendo que tu valor no depende de tus logros, sino de su amor. Cuando Dios es primero, la ansiedad pierde poder, el temor se debilita y la esperanza vuelve a respirar. Tal vez hoy necesitas tomar una decisión concreta, no una promesa emocional, sino un compromiso sincero. Decidir que Dios será primero en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus relaciones y en tu futuro. No porque tengas todo claro, sino porque confías en aquel que sí lo ve todo. Poner a Dios primero es decirle: no comprendo por completo el camino, pero confío en ti. No tengo todas las respuestas, pero creo en tu fidelidad. No sé cuándo, pero sé que tú cumples lo que prometes. Esa confianza nunca defrauda. La Escritura nos recuerda que Dios honra a quienes lo honran, no siempre como esperamos, pero siempre como necesitamos. Cuando Dios es primero, lo que parecía confuso comienza a ordenarse. Lo que estaba herido empieza a sanar. Lo que estaba detenido comienza a moverse. Tal vez el cambio no será inmediato. Tal vez el proceso será más largo de lo que deseas. Pero si Dios va primero, el destino es seguro. Porque Él no abandona lo que comienza. Él no suelta a quienes confían en Él. Él no falla. Hoy puedes cerrar este mensaje no solo escuchándolo, sino respondiendo. Respondiendo con una decisión interior, con una oración sencilla, con una entrega real. No tiene que ser perfecta, solo auténtica. Si este recorrido tocó tu corazón, vuelve a escribir en los comentarios la frase que ha acompañado todo este mensaje: Dios primero en todo. No como un acto automático, sino como una declaración espiritual. Que esas palabras sean un recordatorio constante de la decisión que hoy tomas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay corazones cansados, confundidos y heridos que están buscando dirección. Tal vez Dios quiera usar tu gesto sencillo para alcanzar a otro. Y guarda esto en lo más profundo de tu corazón. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. La paz regresa, la fe se renueva, la esperanza se levanta y aún en medio de las tormentas, el alma permanece firme.